Bueno, os parece que empecemos Venga, con cuidado. la noticia del mes, digamos, de la semana o del año, que es el inesperado, por lo menos para mucha gente, para mí también, del triunfo en las elecciones americanas de Donald Trump. Eso aquí lo hemos tratado varias veces y de repetirnos, igual que las elecciones españolas, ¿no? Que parece que es el programa de la marmota. Siempre hablamos de lo mismo, sí. Cada Sí, vez sí. hablamos de lo mismo, pero con una visión, digamos, de la actualidad del momento, ¿no? Aquí parece ser que nosotros, creo que ninguno lo comentamos, que Trump podría ganar y con una victoria bastante amplia. ¿Eh? Lo primero que, si os parece, hacemos, si es apropiado, un especial del triunfo de Donald Trump y cómo eso nos va a afectar y cómo se van a desarrollar los acontecimientos desde vuestro punto de vista y desde el sentir actual, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, recuerdo, hace una semana, 10 días, que mi hija estaba viéndolo, mi hija el día anterior le comentaron en el colegio que las elecciones son mañana y si gana Donald Trump se pondrá de acuerdo con Rusia, porque es amigo de Putin, y con Corea, y tendremos la tercera guerra mundial. Eso le dijeron a una niña de 14 años en un colegio religioso. Y claro, estaba ella antes de salir del colegio, papá, pero parece que está ganando, parece que va a ganar. Y yo lo veía que ya había ganado. Digo, no, bueno, ya veremos, esto da muchas vueltas. Es que estaba casi con miedo, ¿no? De, digo, Paula, que no pasa nada, que todo es bien, que todo es apropiado, que si gana Donald Trump. Y después me quedé hasta escuchar el discurso. Ya el discurso que dio fue bastante más moderado, por decir algo, ¿no? Entonces, si os parece, empezamos compartiendo, en primer lugar, el triunfo inesperado, que todos apropiados, pero ha sido inesperado. Yo creo que muy poca gente, ¿no? Quizá apostaba por él. Y después vamos. Pues mira, esta anécdota que tú cuentas del colegio de tu hija posiblemente tenga mucho que ver con lo que está pasando, porque significa que el sistema, ¿no? Es decir, un colegio que está educando y unas personas que tienen la responsabilidad tan grandísima, tan importante de cultivar la inteligencia, de influir sobre los jóvenes, pues lo están haciendo desde el fanatismo y completamente al margen de la inteligencia y de la verdad, incluso, porque, a ver, si hay alguien que ha generado guerras y ha provocado problemas y muertos y una amenaza grandísima a la paz mundial en los últimos años, ha sido Hillary Clinton, que ha prendido el Oriente Medio. Yo no, ahora podemos hablar de Trump, ¿no? Sí, sí. Pero valorar negativamente que sea amigo del enemigo y que pueda llegar a ponerse de acuerdo con el enemigo y que eso se considere una amenaza, pues es poner las cosas, yo creo que es poner las cosas al revés, porque en todo caso lo que está provocando un peligro ya cierto para el mundo ha sido la estrategia contraria, la estrategia de ir agrediendo constantemente a Rusia y a los intereses, ¿no? Y hacerlo a costa de pueblos enteros, porque si, oye, si ahora Estados Unidos y Rusia se pusieran de acuerdo y generaran, evitaran los problemas que Estados Unidos ha creado en Oriente Medio y con el Estado Islámico y con el terrorismo que la propia Hillary Clinton ha alentado en los últimos años, pues a lo mejor las cosas no irían tan mal, ¿no? Eso digamos como una reflexión al hilo de esa estúpida idea que le habían transmitido a tu hija, ¿no? Que denota falta de inteligencia y análisis sobre la base de unos prejuicios impresionantes, ¿no? Ahora, dicho eso, pues yo creo que esto es una incertidumbre, o sea, lo que sobre todo es Trump es alguien que está fuera, es extramuros de los centros de decisión, no querían que se presentara. Y por lo tanto, o sea, esto que ahora llama pues un antisistema, ¿no? Está fuera de... Y, y eso es un elemento de novedad, eso es un elemento que indica muchas cuestiones que podemos ir desgranando ahora. La primera y principal yo creo que es
que a esto que llamamos el sistema, por entendernos, ¿no? Es decir, el conjunto de mecanismos de los cuales dependen las grandes decisiones y que en torno a los cuales se articulan los centros de poder efectivo, están empezando a perder seriamente los resortes del gobierno del mundo, porque esto era algo que era evidente que no deseaban, ¿no? Y luego otra reflexión así que de entrada que yo dejaría y luego la podemos comentar, si la tuviera que poner en una frase, es la frase con la que titulo un artículo que saco esta semana, y es que al capitalismo neoliberal de nuestro tiempo se le ha ido de la mano la democracia. O sea, es que es incompatible con una revelación más o menos sincera de las preferencias de la gente, ¿no? Y ya por último, pues yo creo que también esto demuestra que en Estados Unidos, en contra de lo que estaban diciendo, es que Estados Unidos ha salido adelante con la crisis, ha hecho ya unas políticas que han permitido que la gente esté satisfecha. No, esto lo que demuestra es que la gente está muy insatisfecha, ¿no? Yo comenté en un artículo la semana pasada que casi el 60% de lo que llaman los millennials, los jóvenes que nacieron a partir de 1980, no podrían hacer frente a una incidencia extraordinaria que les supusiera un gasto de $500, ¿no? O que el 70 y tantos % temen por su futuro porque creen que no tendrán dinero para hacer frente a la sanidad o a las pensiones. Y sin embargo, esa generación que en el 70 y tantos % teme no tener dinero para ir al médico cuando enferme, o que en el 50 y tantos % no puede afrontar un gasto extra de $500, el 80 y tantos % se siente orgullosa de ser americana. O sea, es que esas son las tablas tan sutiles y tan endebles y tan raras que yo creo que están conformando hoy el suelo en el que se mueve Estados Unidos, que tiene muy poco que ver con lo que nos dicen, y yo creo que eso es lo que explica resultados como este, ¿no? Tan incongruentes, ¿no? Las elecciones son la radiografía en un momento determinado de una sociedad, en este caso de un país como Estados Unidos. Es como si a nuestro cuerpo le hiciéramos una radiografía, un escáner, un TAC de cuerpo entero, y nos ofrece una foto de por dónde van los tiros. Es verdad que una foto sesgada, porque es un proceso electoral, ya el escáner tiene un objetivo prefijado, pero en cualquier caso no deja de ser eso, tal como lo percibo, sea en Estados Unidos o sea en cualquier país, una especie de radiografía de una sociedad. Si ponemos en la pared la radiografía de lo que estas elecciones nos han dicho de Estados Unidos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Estados Unidos tiene una población de 318 millones y medio de personas. Para redondear los números, 320 millones de habitantes. 200 millones no han votado. Yo creo que eso es un dato que ya nos tiene que decir mucho acerca de la validez de esa radiografía o de las conclusiones que saquemos de la radiografía. Es decir, que casi 200 millones de los 320 es que no han votado. Os recuerdo en ese sentido que Hillary Clinton y Trump han sacado un número de votos prácticamente idéntico, algo superior, si mi memoria no falla, a Hillary Clinton, pero que por el reparto de estados y demás le ha dado una victoria clara a Trump. Han sido 59 millones y medio aproximadamente cada uno. Luego entre los dos han sido 120 millones. Y después hay otras candidaturas a las que sinceramente yo le doy la enhorabuena, la candidatura libertaria, la candidatura ecologista, que ha sacado la libertaria, creo recordar que 4 millones, la ecologista ha sacado 1 millón. Y digo que le doy la enhorabuena porque ante la enorme maquinaria de los partidos demócratas y republicanos, ¿no? Y ya no solamente la maquinaria económica, con esas fortunas que se han dado en donaciones, que en el caso de Trump se han acercado a los 1.000 millones de dólares, y en el caso de Hillary Clinton ha superado claramente los 1.000 millones de dólares. No solamente ya lo que supone ese sesgo a la hora de un debate político en un país, ¿no?
a favor de aquellos que tienen esas gigantescas donaciones frente a personas que van casi, entre comillas, por libre, ¿no? Sino que toda la maquinaria informativa de todas las grandes cadenas de prensa y de televisión se han centrado nada más que en Trump y en Hillary Clinton, ignorando radicalmente cualquier otro candidato, ¿no? Y aún así, estas candidaturas han mantenido su presencia y han sacado un número de votos efectivamente porcentualmente muy bajo, pero yo creo que digno. Y por tanto, como no se habla de ellas, permitidme que en este programa que abordamos las cosas desde otra perspectiva, yo felicite a los candidatos de esas candidaturas. Pero vuelvo a lo de antes. Entre Hillary Clinton, Trump y estas otras candidaturas han sido 125 millones de votos en un país de 320. Es decir, casi 200 millones de norteamericanos no han participado. Yo esto quiero sacarlo incluso del contexto estadounidense y tiene también que ver con lo que Juan apuntaba acerca de la relación extraña a la que se está llegando entre el capitalismo neoliberal y la democracia, en cuanto a que hay una tendencia creciente, da igual que se trate de elecciones en España o de elecciones en Estados Unidos, o por ejemplo lo que hemos tenido por medio del referéndum de paz en Colombia, donde una parte cada vez más grande de la población se mantiene ajena. Se mantiene ajena en algunos casos simplemente por pasotismo, pero me consta que también se mantiene ajena por conciencia, es decir, gente que va desenganchando y que no quiere seguir en esa rueda. Cuando gente que por pasotismo y gente que por conciencia se va bajando de esa rueda, lo que ocurre es que esa rueda sigue girando. El que tú te bajes no significa que eso no siga dando vueltas. Y como esa rueda tiene que producir unos resultados, sean cuales sean el número de personas que estén montados en ella, lo que esa rueda da como resultado final cada vez es menos representativo del conjunto social. Y está además provocando algo que es enormemente, creo que digno de subrayar y digno de atención para el presente y para lo que pueda devenir, y es que cuando hay una minoría muy ortodoxa, cuando hay una minoría muy cerrada en ella misma, cuando hay una minoría muy recalcitrante, muy beligerante, por los motivos que sea, esa minoría que no se baja de la rueda puede llevar a unos resultados al conjunto de un país cuando realmente no tienen un peso significativo, ni sus opiniones, ni sus propuestas, ni sus opciones con relación al conjunto del país. En el caso de Colombia, el no, cuando uno analiza los resultados, claro, es que el 40% de la población no votó. En un tema tan, por lo menos desde la perspectiva europea, ¿no? Cuando miramos hacia allá, en un tema que debería afectar tanto a tu casa, a tu vida cotidiana, como es este tema del que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, el 40% no votó. Y el 60% restante casi se repartió en términos iguales. Ganó el no por muy poquito, es decir, un 30% de la población, ya está. Y cuando se comparte esto con personas de allí, te hablan que además ese 30% tiene un fundamento en donde hay, por ejemplo, gente muy interesada en que el conflicto no termine, por diferentes motivos. Entonces, eso en principio, esa gente que puede estar interesada en que el conflicto no termine por distintos motivos, es muy minoritario en la sociedad colombiana. Pero, sin embargo, habida cuenta de que cada vez más gente se baja de la rueda, terminan ganando unas elecciones, un referéndum tan importante como este. En el caso de Estados Unidos, que en un país de 320 millones haya unas cuantas decenas de millones que han hecho suyo lo que durante años, desde los medios de comunicación, desde el aparato del Estado, se está insistiendo, y es que Estados Unidos está sometido a una amenaza exterior constante, pues claro, a mí no me extraña que eso haya calado en una parte de la población. Según ese escáner, parece que hay una población blanca, que una población pobre económicamente, socioeconómicamente de clase media baja, y rural, no de grandes núcleos urbanos, es donde esto ha calado fundamentalmente. Y claro, a mí no me extraña que en esa población blanca, rural y socioeconómicamente media baja, haya calado un mensaje de miedo que, desde luego, fundamentalmente a partir de las Torres Gemelas, que ha sido tremendo. Ya venía de antes, pero desde las Torres Gemelas ha sido tremendo. Es decir, que si el musulmán, que si el exterior, que si el ataque, que si no sé qué. Claro, eso entre 320, que a un porcentaje que llega a los 59 millones de personas, que los votos que ha conseguido Trump, le llegue ese mensaje de miedo y llegue alguien con un estilo y con unas propuestas absolutamente demagógicas y se los meta en el saco, hablándole de xenofobia, hablándole de que inmigrantes no, hablándole de miedo, hablándole de recuperar, entre comillas, unos valores estadounidenses. A mí eso no me extraña, ¿no? Es más, lo que me extraña es que solamente haya llegado a 59 millones de los 320, porque el machaque ha sido tremendo,
Ciertamente, con esa bajada de la rueda, finalmente 59 millones de norteamericanos han puesto de presidente a una determinada persona. Y con esto, por supuesto, no estoy deslegitimando la elección, porque el que se baja de la rueda, yo me bajo de la rueda en las elecciones, pues mira, atente a las consecuencias, ¿no? Pero ciertamente, a la hora de hacer o sacar conclusiones de la radiografía a la que acabo de hacer referencia, esto es fundamental tenerlo en cuenta. Dicho esto, tú hablabas al principio, Enrique, del Día de la Marmota. Yo es que tengo la sensación de estar en el Día de la Marmota hace ya mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con los procesos políticos, porque la misma atención, entre comillas, a escala mundial, los mismos interrogantes y los mismos posicionamientos de un tipo o de otro se produjeron hace exactamente 8 años con ocasión de la victoria de Obama. Exactamente igual. Que si, que esto que va a abrir ahora, qué proceso se va a abrir, cuáles van a ser las medidas, las repercusiones, política internacional, política nacional, que si pito, que si flauta. Han ido pasando esos años y no ha pasado nada, absolutamente nada, salvo una cosa, y es que Estados Unidos, y esa es la gran realidad, que los medios de comunicación no suelen recoger, pero que entrando en contacto con gente que vive allí, yo tengo mucho contacto a través del blog con personas que viven por todo Estados Unidos, la realidad es que es un país que está francamente en crisis, pero yo no ya en crisis económica, que por supuesto, sino una crisis de valores profunda, en una crisis de identidad profunda, y además un país que se está rompiendo a trozos habida cuenta de los conflictos raciales. No hay capacidad de gestión social. Igual que aquí en España, por lo que hemos comentado en tantas ocasiones de que no hay una voluntad seria de diálogo y que lo que impera es la confrontación y el imponer yo lo que pienso sobre ti, no somos capaces de gestionar lo que es la dinámica territorial y estamos convirtiendo los conflictos territoriales en un auténtico peligro para el Estado. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, pero con relación a las, entre comillas, minorías raciales, que ya de minoría no tienen nada. Lo que es la población negra, lo que es la población hispana, sus relaciones con la población blanca. Y ahí no hay capacidad ninguna de gestión. Y eso unido a otra serie de cuestiones que están en la sociedad, ya os digo, a la situación de la sociedad norteamericana es una situación francamente de crisis y de esto se habla muy poco. Las propuestas de Trump, las propuestas de Hillary pasan por de puntillas sobre este asunto. Se detienen en grandes mensajes y esos grandes mensajes, los tres que estamos aquí, sabemos cómo se consiguen. No se debe a que ni Trump, ni Hillary, ni no sé cuánto lo elaboren en su mesa de trabajo. Se deben a que ellos tienen contratados a empresas con esos cientos de millones, 1.000 millones de dólares que a cada uno le ha regalado a la empresa privada a través de donaciones, tienen contratado corporaciones muy potentes que manejan estudios demoscópicos enormemente profundos, donde le están diciendo dónde tienen que dar sus mensajes a la hora de conseguir los votos. Hillary Clinton lo ha dirigido hacia la clase media. El señor Trump lo ha dirigido hacia la gente con miedo. Y a partir de ahí han quedado en resultados muy igualados. Y los mensajes de campaña de uno y de otro durante todo el tiempo larguísimo que esta campaña ha durado son simples mensajes estandarizados que no salen del corazón, sino que van simplemente dirigidos mecánicamente, de una forma muy reflexiva, a hacer tilín en determinados segmentos que son los que quieren provocar precisamente que el día de las elecciones decanten su voto. Pero en cualquier caso, yo veo otra vez aquí el Día de la Marmota, es decir, veo otra vez que el mundo entero se está abriendo interrogantes sobre no va a pasar nada. Es decir, mi convencimiento, y me puedo equivocar por supuesto, no estoy en posesión de la verdad, ¿no? Mi convencimiento es que la política norteamericana va a seguir siendo exactamente igual que fue con Obama, igual que antes fue con Bush, igual que antes fue con el otro. Es como intentar creer que las cosas son distintas porque siendo el contenido el mismo en el paquete, los colores son diferentes o los mensajes de publicidad que ponemos en el paquete son diferentes, pero si el contenido es el mismo, si ahí no hay ninguna variación. Entonces, yo la verdad es que no le doy tanta importancia a las elecciones norteamericanas como radiografía de país. Lo que me pone en evidencia es que ahí, que ya viene de antes y ahora se ha intensificado más, lo que hay cada vez más gente que se baja de la rueda y lo que me sirve como colorario para más allá de Estados Unidos es el cómo los procesos, entre comillas, democráticos se están poniendo en una tesitura complicada porque mi convencimiento es que cada vez hay un mayor hastío de la gente de los mecanismos que tradicionalmente hemos considerado como el sostén de la democracia, fundamentalmente elecciones y también referéndum. Hay un hastío creciente. Junto a ese hastío hay cada vez más gente que de forma consciente también se va desenganchando y a partir de ahí el juego de las minorías, cuando hay una minoría muy cerrada en ella misma por las razones que sea, en el caso de España ocurre con el Partido Popular.
vamos, con el mayor respeto, por favor, a los votantes del Partido Popular, están en su absoluto derecho, pero es que no son más de 7 millones y medio u 8 millones de personas, pero son personas que tienen la idea, entre comillas, muy clara desde el punto de vista de lo que les interesa, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los impuestos, desde el punto de vista de los valores que tienen que impregnar la sociedad desde una perspectiva conservadora, y muy cerrado en ello, le da igual lo que su partido pueda hacer. Vamos, le da igual que Rajoy mate a su madre, vamos, dicho coloquialmente, perdonadme la expresión. Es que le da igual, porque ellos van sota, caballo y rey, lo que le interesa es lo que le interesa, y tienen muy claro que ese día lo que tienen que hacer es depositar su voto a favor de determinado partido, porque es la forma de que sus objetivos se puedan cumplir. Y frente a eso se encuentra con una sociedad que no hay, no sé, esa línea tan concreta, ¿no? Esos posicionamientos tan cerrados, una sociedad que cada vez más abierta, que cada vez más plural, que cada vez más variada, y que no existe ese centrar tu voto. Y lo que le ha pasado, por ejemplo, a Podemos es impensable, ¿no? en el ámbito del Partido Popular. Y ya termino con esto. Y sé que he empezado por Estados Unidos y he terminado por España, pero es que la reflexión, de verdad, creo que esa radiografía nos está diciendo en los procesos electorales y de referéndum que estamos viviendo, nos está diciendo algo muy parecido. Por ejemplo, no es pensable que cuando Podemos e Izquierda Unida se unan, el que desde el punto de vista ideológico de ese colectivo de votantes que sus partidos han unido se abstengan 1.080.000 porque tienen un desacuerdo ideológico con esa fusión, con ese pacto, con esa coalición, eso en el ámbito del Partido Popular, y me da igual que sea el Partido Popular, en el ámbito de esas minorías sociales que están muy cerradas en sí mismas, no pasa. No hay esa reflexión de decir, no, pues ahora yo a mi partido, como se ha coligado con uno, no, eso no vale. Eso es impensable, ¿no? Sin embargo, eso sí ocurre en otros espectros sociales. Conclusión, las minorías cerradas van a tener cada vez más peso en la democracia y eso va a lastrar cada vez más el propio funcionamiento de la democracia. Lo que tú comentas de Obama, yo era de los que hace 9 años, un poquito más, cuando empecé a escuchar de Obama y a oírlo y a escuchar su programa, yo decía, si viniera un Obama a España, yo que llevo 20 años, 20 y tantos años sin votar, volvería a votar. Después de 8 años de Obama, me ratifico en que no volvería a votar. O sea que todo lo que te cuentan, yo escucho a Rajoy en campaña, o a Pedro Sánchez, o a quien sea, y me encanta. Lo que dice me encanta, digo yo, la mayoría de las cosas que dice, pero después cuando pasan los años y ves que no hacen nada de lo que están diciendo, digo, pero ¿qué cuento, qué historia nos están contando? ¿No? Bueno, volviendo a Trump, que me interesa mucho. ¿Cómo es posible que una persona que es del sistema, que es multimillonario, que está en el sistema, vaya contra el sistema, lo voten gente que no tiene nada que ver con, que se quieren salir del sistema, lo has dicho, la clase media que la ha votado son gente que temerosa, pero que no del sistema? O sea, es en principio, por lo menos para mí, una incongruencia total, ¿no? ¿O no? A ver, eso de estar dentro o fuera del sistema Digo, es un poquito relativo, ¿no? Por su capacidad de ser multimillonario, hijo de multimillonario, con su Sí, pero en Estados cultura que Unidos ser multimillonario no necesariamente equivale a formar parte de los mecanismos de decisión del sistema. No necesariamente. tiene otra connotación. Al parecer, según dicen, o nos puede llegar, a mí me llega, el que sale presidente está previamente dado el ok, los que no aparecen, los que realmente mandan, que hemos hablado aquí en otras ocasiones. Pero en este caso, es que esa es una novedad importante. Eso es lo es que que, iba. a ver, podemos hablar en términos generales y entonces nos ponemos de acuerdo fácilmente o valorar un poco los matices. Si hablamos en términos muy generales, se nos va la discusión al humo, y si nos perdemos mucho en los matices, pues tampoco. Entonces, por eso, no, digo que hay, ya quiero decirte que hay que es difícil, ¿no? A ver, yo creo que estamos de acuerdo, y eso cualquier persona que conozca un poquito la historia y lo que es Estados Unidos y otros países del mundo, yo creo que lo ven claramente, que en Estados Unidos hay una serie de poderes, de centros de decisión, de grupos de influencia mucho más decisivos y decisores que el presidente del
de Estados Unidos. Por lo tanto, es una evidencia histórica que cualquier presidente, por muy lejos que quiera llegar, salvo alguna circunstancia histórica singular, como pudo ser el caso de Roosevelt, por ejemplo, tiene como frontera la voluntad de esos grupos de poder. Y si la traspasa más de la cuenta, le pueden hasta pegar 4 tiros, ¿no? O sea, es un país que tampoco tiene mucha dificultad para eso. Entonces, eso es una evidencia. ¿Quiere eso decir que pongas a quien pongas allí, pues su capacidad de transformar las cosas es muy limitada? Punto 1. Es una evidencia también que esos grupos no solamente tienen poder cuando ha sido elegido presidente alguien, sino que influyen, como no puede ser de otra manera, en el proceso que puede llevar eventualmente a alguien a ser presidente. De tal manera que es muy difícil que alguien que no tenga el beneplácito de esos grupos de poder pueda estar en la carrera. Entre otras cosas porque se necesita tal cantidad de dinero que solo disfrutando del apoyo de esos grupos de poder tienes los recursos financieros como para poder ser visible, ¿no? Y cuando ocurre una circunstancia como singular y no casualmente ha ocurrido con Sanders en esta última elección, que estuvo, no diré con posibilidades, pero en un nivel de influencia importante, pues ya se encarga todo el aparato para que eso se venga abajo. Por lo tanto, esa segunda cuestión también está clara. Y la conclusión de ello podría ser decir, bueno, pues entonces llegue quien llegue, no va a variar nada. Y yo ahí creo que hay que hacer ya algún matiz. O sea, ahí creo que es donde entran un poco los matices. ¿Por qué? Pues porque es cierto que los grandes grupos de decisión pueden imponer, hasta me atrevería a decir, fácilmente su voluntad. Sobre todo en una sociedad en donde el dinero es tan determinante y en donde los valores sociales están tan vinculados al poder del dinero. Es decir, donde de una manera tan natural se ve que quien tiene dinero tiene poder. Y es como una especie de derecho natural, ¿no? O sea, el dinero se asume que es una especie, como derecho natural concede la capacidad de tener más poder, ¿no? Y la gente lo ve bien. Entonces, pues, yo creo que el hecho de que eso generalmente sea así, a ver, yo creo que hay algunos matices que podríamos hacer, sobre todo en este caso. Primero, hay una sociedad convulsa. Hay una sociedad convulsa y eso significa pues que el tamiz por donde van a pasar los procesos los desenfoca. Entonces, cuando hay una sociedad tan convulsa como la que hay ahora, los mensajes se hacen opacos, se hacen a veces incluso contradictorios y se producen fenómenos a la vista y al oído y a la percepción de la gente extraños, contrarios incluso a su esencia real. Primero, una sociedad convulsa, muy convulsa, que es como está Estados Unidos ahora. Convulsa que puede hacer que un montonazo de votantes de siempre del Partido Demócrata no voten, por ejemplo, y que den la victoria por incomparecencia a su adversario. Una sociedad convulsa y unos grupos de poder, digamos, perturbados en esa sociedad convulsa, incapaces de controlar el proceso de llegada a la candidatura y a la elección a personas como esta, porque hemos estado viendo todos estos meses atrás que el presidente del Congreso, grupos muy importantes, dirigentes, que Trump se retire, que se tiene que retirar, hay que inhabilitarlo. No, eso se veía que era un outsider, alguien que se había colado por ahí. Entonces, eso creo que supone en el análisis una cierta singularidad. Es decir, ni el mensaje, ni el origen, ni la trayectoria de Trump era
el de un mensaje del sistema. O sea, decirle a Apple que o fabrica los iPhone en Estados Unidos o le pone un impuesto del 30 o el 35%, no es el mensaje del sistema. O decirle a Ford que iba a cerrar una factoría para irse a México. Si usted se va a México y produce allí los coches, cuando estén los coches en la frontera le voy a poner un impuesto del 35%, no es el discurso del sistema. O cuando está diciendo el discurso contra las mujeres, xenófobo, ese tampoco exactamente es el discurso del sistema, porque el sistema ha solido atemperar ese tipo de cosas y hacer otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es un personaje singular. Un personaje odioso desde un punto de vista por las barbaridades que dice y la inhumanidad que destila su pensamiento. Pero ojo, un personaje contrario a lo que hoy día al propio sistema le interesa que sea un presidente. Y ahí es donde encuentro yo el matiz. Yo no tuve, francamente, mucha confianza en Obama desde el principio, pero vamos, si la hubiera tenido, yo recuerdo que escribí un artículo en el momento en el que nombró su gobierno. O sea, en plena crisis económica, tú nombras un gobierno con toda la gente que venía de Wall Street y de los bancos, pues ya sabes tú lo que es, ¿no? Pero, dicho eso, también es cierto que ha mantenido, o sea, y habiendo hecho barbaridades y habiendo sido una presidencia con un balance seguramente muy negativo, pues ha intentado dar pasos, por ejemplo, en la reforma sanitaria, que Trump se va a echar abajo y que va a significar muertes y que va a significar millones de personas sin poder tener la mínima atención sanitaria que antes tenían, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Es que allí, aunque pongan al señor todopoderoso de presidente, acabar con el poder de las aseguradoras, del sistema privado de salud, pues es que hace falta el poder del universo y seguramente sería impotente, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que, primero, hay que hacer matices. O sea, ni la política contra la inmigración, que es la política contra las personas inmigrantes, va a ser la misma y por lo tanto el sufrimiento de millones de personas no va a ser la misma, no va a ser el mismo. Ni el sufrimiento que van a tener otros grupos sociales, ni las mujeres, ni los jóvenes, ni la gente de bajo ingreso va a ser igual. Y eso no quiere decir que ahora hayan tenido unas políticas súper beneficiosas, pero creo que ahora va a ser peor. Y yo en eso es que a lo mejor ya me estoy haciendo mayor, pero no creo que sea lo mismo sufrir mucho que menos mucho, ¿no? Porque no es exactamente igual. Y, por ejemplo, en España, hago un paréntesis, lo hemos visto. Muchas veces se dice, hemos oído en las manifestaciones, PP, PSOE, o al revés, PSOE, PP, la misma mierda es. Bueno, yo creo que la historia ha demostrado que los gobiernos, y eso es científico, ¿no? O sea, se han hecho estudios en Europa, en Estados Unidos, aquí, y los gobiernos de centro-izquierda no son ni mucho menos exactamente igual que los gobiernos de centro-derecha, porque tienen puntos en común, es una evidencia, pero que hay diferencias, lo es también. Y es una serie de matices, qué casualidad, que tienen una incidencia muy importante en el bienestar de la gente y en el sufrimiento, ¿no? Entonces yo ahí haría esos matices, ¿no? Yo creo que ahora puede haber un retroceso sobre todo en políticas que de alguna manera hayan podido paliar la situación de la gente ya de por sí más desfavorecida, que va a producir mucho más daño, que van a ser peores. Segundo, yo creo que lo que sí va a ocurrir es que el discurso de Trump se va a atemperar, ya lo hemos visto, ¿no? En los mítines decía que iba a meter en la cárcel a Hillary Clinton y ya está diciendo que es buena persona y tal. O sea, eso es evidente que va a bajar porque el efecto del poder en el despacho, cuando entre, pues se hará notar, ¿no? Y luego yo sí creo que
esa disrupción, ¿no?, que supone la llegada de Trump, de alguna manera se va a notar, pues porque supone un cambio de lógica y va a tener conflictos. O sea, yo creo que va a suponer un conflicto importante y un cambio de lógica, porque es cierto que los poderes fácticos son muy importantes en Estados Unidos, pero también lo es que el presidente, para bien y para mal, tiene también una capacidad importante. Y yo creo que eso se va a traducir en un reforzamiento de los valores más tremendos, más negativos en la sociedad estadounidense, y en un conflicto importante a nivel internacional que paradójicamente podría tener consecuencias incluso hasta positivas, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, en algunos campos va a tener algunos efectos, ¿no? Por ejemplo, en el tema petrolero. O sea, yo creo que notarse un poco se va a notar, ¿no? Y no creo que para bien, pero no estoy muy de acuerdo en que sea completamente indiferente, ¿no? Un presidente u otro, ¿no? Bueno, si me permite, hay muchos temas aquí para estar muchas horas hablando, ¿no? El tema, yo no he dicho que Trump, su discurso haya sido de sistema. Él, para mí, es del sistema, su discurso ha sido antisistema, porque como los dos habéis comentado, ha habido muchísimo dinero de campaña publicitaria. Pero la repercusión que ha tenido la salida en medio de Trump se estima en 5, 6 o 7 veces más que el gasto publicitario. Es decir, ese discurso ha llamado tanto la atención en todo el mundo que la publicidad que ha obtenido, si hubiera que pagarla, a lo mejor no había dinero, bueno, dinero hay siempre, ¿no? Pero ha sido como 6.000 o 7.000 millones de repercusión su discurso antisistema. Él, para mí, es del sistema, el discurso es antisistema, ha traído a muchísima gente antisistema, y después, nada más que escuché yo el discurso, automáticamente conectaron con las bolsas, ya había abierto las bolsas, habían caído, y después de escuchar el discurso, las bolsas se recuperan. El discurso moderado que dio, ¿no? Es decir, que es posible que haya sido una estrategia para conseguir llegar a la presidencia, pero ahora que llego aquí, lo importante no cambia. Y lo que dices tú, que el PP y el PSOE son diferentes, si tienen que votar la Constitución y reunirse en agosto y votar una modificación a la Constitución sin consultar a nadie en septiembre, pues se hace y los dos están de acuerdo porque obedecen a un patrón superior, ¿no? Que es un poco la pregunta, ¿eh? Aparte del sistema, antisistema, el discurso que ha hecho antisistema, yo considero que es de sistema, en fin. Es un poco por aclarar. Yo insisto, para mí es del sistema, ha hecho un discurso antisistema y ahora vuelve al sistema, aunque la pregunta se me queda, ¿está bendecido por los que realmente mandan? Hablar de sistema y antisistema creo que tiene interés, ¿no? Desde el punto de vista de que lo que el sistema, me parece que es bastante obvio, está impulsando es todo lo que Trump está alentando en sus discursos. Es la exclusión, es el no respeto y el machaque de las minorías, es la postura del autoritarismo frente a cualquier forma de diálogo. Eso es lo que el sistema está haciendo en el mundo entero. En el mundo entero el sistema está pasando como una apisonadora, con la especulación más tremenda, con el cortoplacismo más absoluto, con el todo vale por encima de cualquier otra cosa, y las diferencias sociales están aumentando enormemente en el planeta. Eso es el sistema, y eso es Trump. También es Clinton, a mi juicio, ¿eh? Sí. Pero bueno, eso es Trump. Es decir, yo en los mensajes de Trump no he escuchado nada antisistema. Lo único que he escuchado es que cosas que el sistema tiene muy claras y que está haciendo continuamente, no lo dice, y este hombre lo dice. Ya está, es la única diferencia. Es decir, él ha dicho en alto lo que el sistema es. Y además ha atraído como votante suyo a aquellos que en la sociedad han surgido en su pensamiento, en su reflexión, vamos a llamarle política electoral, como consecuencia de los mensajes que el sistema ha lanzado, que está lanzando continuamente. Por tanto, que Trump sea antisistema, no, es la esencia del sistema. Eso sí, puede ser que al sistema, o a algunos del sistema, a lo mejor no le haya gustado que sea tan claro, tan absolutamente histriónico incluso a la hora de plantear lo que el sistema hace. Pero es que en los mensajes que desde, insisto, fundamentalmente, desde las Torres Gemelas, ¿no? Los mensajes que se están lanzando continuamente a la sociedad norteamericana,
que son mensajes de miedo, mensajes de cerrarse en sí misma, mensajes de mirar al que no es como tú, con menosprecio, dentro del miedo pero con menosprecio. Es que eso es lo que este señor ha hecho suyo en su campaña y en sus mensajes. Posiblemente hasta un punto que al sistema no le interesa que sea tan obvio, y que sea tan flagrante, ¿no? Por tanto, yo de verdad no veo a Trump como antisistema, lo veo como la esencia del sistema, eso sí, dicho con una contundencia que al sistema quizá le gustaría disimular, pero mira, por ahí, incluso bienvenido sea, ¿no? Que sea tan claro a la hora de decir las cosas. Desde el punto de vista de lo que Estados Unidos, ahora que él va a tomar posesión en enero del año 2017, y va a ser presidente hasta finales del año, hasta que haya elecciones, a finales del año 2020, ¿no? Bien, si pudiéramos tener, es mi percepción, ¿no? Desde el mayor respeto, ¿no? Mi percepción es que si pudiéramos tener una especie de instrumento tecnológico que nos permitiera lo que Einstein decía, lo que dice la física cuántica, que cuando hay una disyuntiva, realmente en universos paralelos se dan las dos circunstancias. Einstein decía, cojo un dado que tiene 6 caras, lo tiro, ¿y qué número sale en la mesa? El 4. Y él decía, no ha salido el 4, han salido los 6. ¿Cómo que han salido los 6? Y ahí está el 4, ¿no? Y él entonces explica cómo, en fin, ahora no vamos a entrar en ello, cómo se abren universos paralelos donde salen todos los números. Si aplicamos a esta circunstancia la teoría cuántica, diríamos que en un escenario espaciotemporal ha ganado Trump y en otro espacio, en otro escenario espaciotemporal ha ganado Hillary Clinton. Bueno, si esto tuviéramos capacidad de verlo y tuviéramos capacidad de ver cómo ese escenario se va desarrollando hasta llegar a finales del año 2020, mi convicción es que no hay diferencias. Es decir, que si de aquí al 2020, en lo que es el mundo, en lo que es la intervención americana en el mundo, en lo que es la evolución de la sociedad, de la política y de la economía norteamericana, tuviéramos la trayectoria en el universo A, paralelo A, y la trayectoria en el universo paralelo B, veríamos que los grandes hitos, no sé si alguna cosa muy secundaria, pero lo que son los hitos realmente significativos, no solamente el resultado final, la foto final, sino que los hitos iban a ser exactamente los mismos. Es que no tengo ninguna duda. Y claro, tengo que decirlo abiertamente. Por supuesto que esto se puede decir, bueno, Emilio, pero eso es un sistema de creencias. Es decir, tú tienes esa creencia. Claro, yo no tengo posibilidad de demostrarlo científicamente, pero tengo esa creencia. Lo que sí puedo decir es que esa creencia, en mi caso, no se debe a una simple creencia leída en un libro, sino que se debe a la experiencia. Es decir, se debe a conocer cómo es este tipo de cosas, cómo se mueven las maquinarias políticas y desde la experiencia micro, el haberlo contrastado con muchas experiencias macro, de las que se están dando continuamente, no solamente en España, sino en el resto del mundo, ¿no? Entonces, desde ahí, mi convencimiento es, insisto, vamos respetando absolutamente, ¿no?, los matices que decía Juan y con lo que Juan siente, porque está en su absoluto derecho, faltaría más, pero yo no lo veo así. Yo creo que no hay ningún tipo de diferencia ni en lo esencial ni en lo secundario, que todo es un mero fuego, son fuegos artificiales, que simplemente las diatribas que se abren para tener a la gente entretenida, para que la gente, en lugar de pensar en lo que tiene que pensar, que es cómo se transforma a sí misma, se hace cada vez más consciente y cada vez son más dueños de su vida, esté entretenida en el debate barato de los medios de comunicación. Y yo así como lo veo. Pero Emilio, es que yo tengo la impresión, oyéndote esto último, que o sea, es que caes en una contradicción, porque esa metáfora que has puesto del dado, que es sumamente ilustrativa, ¿no? Es decir, que cuando tiras el dado, tú crees que es el 4 y en realidad en otros mundos, en otras dimensiones, en otras percepciones de la realidad, han salido al mismo tiempo los otros 5, ¿no? Entonces, es que el problema no está en plantear el cambio posible que pueda darse en el exclusivo vector que pueda ser el triunfo electoral de Trump o la derrota de Clinton, sino en las otras caras, en todo ello, a lo mejor es más representativo o es un factor de cambio tan importante como el de Trump, que haya habido una movilización tan importante en torno a un outsider como Bernie Sanders, que es una persona que se declara y que es un tipo, un socialista, o sea, que en Estados Unidos se declara como tal. Quiero decir
que a mí lo que me parece es, primero, yo creo que hacer el planteamiento entre sistema, no sistema, a mí me parece, o antisistema, me parece que no recoge la realidad de las cosas, porque no entiendo cómo se puede estar fuera del sistema. O sea, ¿quién está fuera del sistema? Yo lo intento. Pero ¿cómo me dices que estás fuera del sistema con una camisa de marca, con un pantalón de boutique? Es que, o sea, es que me estás diciendo cosas que no entiendo bien que sean fuera del sistema. La vida, estar fuera del sistema es que el sistema, al menos yo lo entiendo, es ese conjunto de relaciones. No es una caja de donde entras, hay una puerta, entras y sales. El sistema es la sociedad en la que estamos, la realidad, la vida en la que estamos, y estamos interactuando permanentemente con él. Y en esa interacción que puede hacerse con lógicas muy diferentes, y ahí es verdad que tu lógica de vida es profundamente contraria a las lógicas que hoy día están empujando, que gobiernan, digámoslo así, el sistema, que eso lo veo que es otra cosa, y que es una lógica, la tuya o la mía, la que modestamente podamos tener personas que no nos gusta este sistema y que estamos tratando de vivir de una manera que haga que las cosas sean de otra forma, al nivel en el que modestísimamente cada uno pueda influir, y eso es antisistema. Pero no porque sea antisistema, porque vengas, estés dentro o fuera, sino porque estás alimentando modos de ser, modos de vivir, modos de sentir, modos de relacionarte con las demás personas, que son contrarios a los modos que el sistema ha engrandecido y ha hecho dominantes, ¿no? Y en ese sentido es en lo que yo decía que... Hombre, Trump, claro que es un fruto del sistema, pues claro que lo es, o sea, pero puede ser tan resultado del sistema como lo pueda ser yo. Ahora bien, el discurso, la lógica, el modo de hacerse sitio que ha tenido Trump, yo creo que es una evidencia que es muy distinto al que ha sido predominante en estos años. Y en ese sentido... no sé cómo expresar, es como una China, es decir, insisto, es que no querían es que han hecho es que hubieran hecho lo que hubiera estado en su mano para que no se presentara. Les incomoda profundamente, les incomoda porque es posiblemente, como muchas veces digo yo, lo que decía Borges, que en la exageración es donde mejor se ve la naturaleza de los problemas. O sea, Trump es la exageración del sistema de hoy día. Y como es la exageración, es la exageración desnuda. Es lo que le pasa al neoliberalismo, es que es el capitalismo sin disimulos. Y Trump es que Trump le ha quitado las telas. Trump los ha puesto desnudos. Y está diciendo, esto es el capitalismo, dejaros de tonterías, no engañéis a la gente, esto es matar, es llevar a la gente a la miseria donde ha venido, es acabar con los pobres, dejaros de tonterías. No, es que ese es Trump, es el sistema desnudo, pero es que también forma parte del sistema ese velo que lo oculta. Entonces, lo que yo tiendo a pensar es que no es exactamente igual una persona que de pronto quita el velo y los deja en pelota y que los deja con sus vergüenzas para que los veamos en todo el mundo y que le dice a Hillary Clinton en la cara, pero si usted es la que ha montado todas las guerras, si usted es una criminal, y se lo dice el candidato. Entonces dice, bueno, por eso digo que sistema sí, sistema no me sirve como categoría en este caso, porque yo creo que lo interesante que ha ocurrido, y no precisamente cuando digo lo interesante me refiero a lo positivo, porque no sé si tener una persona así, eso puede ser caótico, pero políticamente hablando, socialmente hablando, incluso históricamente hablando, ¿no? Lo de interés o lo novedoso que hay es una persona que de pronto que les ha quitado la ropa, que los ha dejado desnudos, que muestra efectivamente
las vergüenzas de una manera tan clara que a ellos mismos les molesta. A ellos mismos les molesta. Sí, está claro. Las palabras son muy limitantes. Yo cuando digo antisistema, yo no estoy contra nada, ni antisistema, ni nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede estar en el sistema si se es el sistema y tal? Eso es para otro programa completo, ¿no? Ya lo hemos abordado alguna vez, ¿no? El tema, yo estoy de acuerdo con Emilio, aunque la terminología, los universos paralelos, lo hemos hablado otra vez, no son paralelos, porque al final confluyen. Para mí también da igual quién salga, porque al final lo que es, y al final esos universos paralelos confluyen, ¿no? Eso es, bueno, no somos físicos cuánticos ninguno, pero parece que está visto así, incluso en alguien que tiene poderes, bueno, lo tenemos todo, pero lo tenemos adormecidos, que comprueba, y a veces nosotros mismos, bueno, yo he tenido alguna experiencia que he contado de estar en un universo paralelo, en fin, aunque puede ser de la imaginación o de la mente, ¿no? Bueno, volviendo a Trump, que creo que es lo importante, y otro, tenemos muchos temas que tratar. Uno es el Big Data, cómo una persona con tantísimo poder que tiene, cómo accede a la información que tenemos todos, que eso hemos quedado en hacer un programa específico. Volviendo a Trump, que es lo que nos interesa en este episodio de actualidad. Se da la circunstancia también en estas elecciones que, al contrario que Obama, Trump tiene la Cámara y el Senado, son republicanos. O sea, que eso que los dejen hacer. Ha habido, tú lo comentaste antes, ¿no? Que incluso el presidente del Senado, algunos republicanos, incluso senadores de poder con prestigio, no querían que se presentara. Pero ahora mismo tiene el poder de ejecutivo, tiene la Cámara de Representantes, tiene el Senado. Eso... Pero su propio partido ha estado en contra de él. Claro, entonces, claro, pero ahora parece que con su discurso más moderado, para mí ha sido una estrategia de comunicación que sí, que ha tirado el velo del sistema antisistema para llegar a donde ha llegado, y ahora está recogiendo velas, porque las bolsas se hundieron, lo que dijimos antes, ¿no? ¿Hasta qué punto este recogimiento de velas? Porque hoy, buscando noticias, parece ser que los 11 millones de inmigrantes que iba a deportar, ya habla que son 3, ¿no? Noticia esta mañana, ¿no? O sea, que 3 millones es un drama social también muy fuerte, si lo hace. ¿Hasta qué punto, contando con el poder que puede tener, tanto a nivel ejecutivo como a nivel de refrendar las leyes en la Cámara de Representantes y en el Senado, hasta qué punto lo van a dejar o va a hacer todo lo que ha dicho, aunque sea moderadamente? ¿Creéis que van a hacer esa tuerca tan fuerte, como tú decías, de ya hacerlo tan descarado? Porque hasta ahora mismo el poder está claro lo que está haciendo, pero ha sido de forma sutil. Ya ¿estáis de acuerdo? Estamos de acuerdo en que ya los velos parece que se están descorriendo. ¿Hasta qué punto lo van a hacer tan descarado? Y lo que me llamaba la atención, que era la pregunta anterior, cómo parece ser que el electorado que lo ha votado es lo que me choca, ¿no? Cómo la ha votado mucha gente, que a eso le llamo antisistema. Los que no quieren el sistema, los que no quieren ese sistema, parece ser que son los que lo han apoyado al poder, ¿no? Que era la pregunta mía anterior, ¿no? Pero es que, Enrique, vamos a ver, el sistema es un sistema socioeconómico. No estamos hablando de una entelequia, estamos hablando de un sistema socioeconómico que funciona desde hace tiempo, además, desde hace bastante tiempo, con un perfil y con unas características muy bien definidas, y que a la gente influye en ella e incluso las manipula para que vivan de una determinada manera. Eso es el sistema. Y la influencia y a donde el sistema te quiere llevar como dinámica de vida es archiconocido. Consumo, crédito, competición, individualismo exacerbado. Eso es lo que el sistema quiere desde su génesis, allá por finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y esto ha ido a más, conforme el sistema ha ido evolucionando. Todos los mensajes, todas las escalas de valores que están ahí son los mismos. Y junto con ese llamamiento continuo al consumo desaforado, al crédito, a ese individualismo y esa competencia, a ese intentar convencer a la gente, y la gente se lo cree, de que lo vacía que está su vida, para llenarla, tienen que buscar fuera, en lugar de buscar dentro. Eso es el sistema. Y podría seguir con elementos que son igualmente importantes, aunque creo que no son tan importantes como lo acabo de citar. Eso es el sistema.
Y todo ello adobado con un elemento clave. Y es que, con independencia de la competición, con independencia de ese individualismo, etcétera, etcétera, tú tengas miedo, tú tengas incertidumbre, tú tengas inseguridad. Y tu vida la vivas con base precisamente en ese miedo y en esa incertidumbre. Ya está. Entonces, evidentemente, como muy bien ha dicho Juan, el sistema no es una caja, no es una habitación del que entremos y salgamos. Pero sí es verdad que tú, Juan, yo, cualquier ser humano, puede decir, oye, yo sé que el sistema lo que pretende de mí es esto. Y yo mi vida, pero mi vida real, más allá de cómo vaya vestido, mi vida real va a ir por otro lado totalmente distinto. Consumo, no voy a consumir, ya está. Voy a ceñirme a lo que son necesidades realmente básicas y las voy a cubrir con austeridad. Y voy a desenganchar por completo de ese consumo masivo, de ese estar permanente, desengancho. Crédito, en la medida de lo posible no voy a entrar en ese juego, porque sé que, como muy bien dice Simón Bauman, nos han convertido en una raza de deudores. Y como la deuda coarta mi libertad y mi forma de vida. A partir de ahí voy a intentar, en la medida de lo posible, no tener crédito. Y si lo tengo, en la medida de lo posible, cuando deje de tenerlo, no voy a embarcarme en nuevos créditos. Eso es vivir con una dinámica que no es la del sistema. Insisto, la competición, el dominio, pues no, yo no voy a competir, yo no quiero dominar a nadie y yo voy a basar mi vida en la empatía, en la compasión, en el compartir con la gente, en la solidaridad, en la cooperación. Y cuando tú vas entrando en esa dinámica de vida, tú estás, entre comillas, fuera del sistema, pero simplemente porque estás viviendo de la forma que el sistema no quiere que vivas. Yo digo mucho que no se trata, cuando se habla de cómo de alguna forma vivir, no se da tanto de lo que hacer, que también se puede hablar mucho, ¿no? Cómo te alimentas, pongamos por caso, ¿no? Cuando, qué percepción tienes de las enfermedades, qué tipo de medicina haces tuya cuando tienes una enfermedad, y podríamos seguir con otros muchos asuntos que significan el qué hago, ¿no? Pero sobre todo y fundamentalmente es el qué no hago. Esa es la clave. ¿Qué es lo que no hago? Y no hago exactamente lo que sé que ellos quieren que hagan, porque tienen unos intereses determinados, ¿no? Y por lo demás, yo la verdad es que en este asunto de Trump y demás, es que no doy mucho más de mí. Es decir, no, sí, porque lo reconozco abiertamente, no puedo aportar mucho más a la reflexión y al debate, Enrique, porque como mi seguridad interior, que no, insisto, no tengo por qué estar en posesión de la verdad, me puedo equivocar rotundamente, por favor, pero en este momento, en este aquí y ahora, tengo el convencimiento de que da igual. Y claro, como tengo el convencimiento de que da igual, más allá de mensajes de campaña que realmente no van a llegar a ningún sitio, pues la verdad es que no puedo aportar mucho más. Yo no quería entrar en el tema de estar en el sistema sin estar en el sistema, ¿no? Lo que decía Jesús, ser del mundo, estar en el mundo pero sin ser del mundo, ¿no? Ahí creo que se sale del ámbito de este programa de actualidad, ¿no? El tema de Trump, evidentemente, yo pienso igual, yo no voto hace muchos años y yo hago lo que en conciencia. Si yo cuando me salto un semáforo a las 6 de la mañana y está mi hija, papá, te has saltado el semáforo, digo, Paula, esto es un semáforo amigo, mira a los lados, no es un cruce, es una calle que no hay nadie. Entonces, es un tema, digo yo, amigo, está parado en un semáforo a las 6 de la mañana, donde no hay nadie, me parece absurdo porque en vez de ponerlo en intermitente, te está saltando la norma, me dice mi hija. Y yo trato de explicarle que es una norma para mí absurda y hago lo que en conciencia yo estimo. Siempre, bueno, teniendo en cuenta a todo el mundo, que no vaya a hacer peligro, por supuesto, mi familia ni nadie, ¿no? Entonces, un poco el sistema, si se para un semáforo, evidentemente yo no estoy loco para poner en peligro a nadie, ni a mí mismo, ni a mi familia, ¿no? Pero claro, explicarse a una niña de 14 años es complicado, ¿no? Entonces, claro, entrar en el tema del sistema, lo que hablo de Trump es porque yo estoy bastante en la línea tuya, ¿no? Pero hay mucha gente que Trump le afecta. Y yo digo, el colegio ha empezado eso, la repercusión que tuvo con mi hija y como, digo, Paula, si no pasa nada, si al final es lo mismo, pero ella tiene 14 años y está escuchando muchas cosas, ¿no? La idea es aquí hablar de eso porque hay mucha gente que le llama la atención. Entonces, el poner de alguna forma la conciencia de distintos puntos de vista, básicamente vuestros, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos compartir en Recuerda Televisión. Es decir, bueno, pues yo sé que todo es apropiado, un poco salirnos de lo que es el ámbito. Realmente todo es apropiado, todo es divino, ¿no? Que salga Trump es divino. Es divino, porque todo es divino, ¿no? Pero claro, tenemos que hablar en el programa de actualidad. Es para todo. Yo te recuerdo que uno de los grandes maestros de los antisistemas de todos los tiempos, que fue Marcuse,
decía que las únicas leyes que hay que respetar son las de tráfico. Pero a las 6 de la mañana, cuando no hay nadie en un semáforo, amigo, también. No, sí, yo creo que estamos de acuerdo en el sentido. O sea, a ver, yo eso es un matiz que hago siempre, y no naturalmente por vosotros, ¿no? Porque, o sea, el decir anti muchas veces fuera, ¿no? O sea, no. De hecho, el mejor antisistema es el que está bien metido dentro del sistema y está haciendo que el sistema sufra y tenga que cambiar y que imponer lógicas diferentes, ¿no? Eso es un poquito lo que yo venía diciendo, ¿no? Y luego, evidentemente, yo creo que las corazas del poder en Estados Unidos y en el mundo son tan potentes que a este hombre lo van a domeñar pronto y hará, o sea, va a tener repercusión justo donde le interesa a esto que llamamos el sistema que tenga éxito, que es en el miedo, que es en la xenofobia, en la quiebra de la libertad. Mújica decía el otro día, el expresidente de Uruguay, que el problema, dice, no, si el problema no es en realidad Trump, el problema es de la gente que hay detrás y que esto está sirviendo para empoderar y reforzar valores y comportamientos sumamente agresivos, inhumanos, ¿no? O sea, el presidente tiene claro. migas, ¿no? Entonces, ahora, estos están, Trump, digo, cuando digo estos, pues están sembrando un discurso tremendo, ¿no? Entonces, es que son planos que yo creo que están cada uno en un nivel, ¿no? O sea, posiblemente creo yo, también como decía Emilio, ¿no? Esto estamos hablando de hipótesis, ¿no? Para mí, en el plano bélico, por ejemplo, yo creo que Clinton claramente era una persona más del sistema industrial militar y se ha demostrado, ¿no? Y sin embargo, creo que el papel de Trump opera en un plano del sistema diferente, ¿no? O sea, posiblemente pone más pegas a determinadas corporaciones industriales militares, pero por otra parte es más del sistema en elementos, pues estos más ideológicos, en aspectos que son contrarios al plano que aparentemente era el dominante, ¿no? En ese sentido lo digo, ¿no? O sea que hay niveles, ¿no? Y yo creo que el problema que tiene efectivamente es que con Trump van de la mano valores mucho más alejados de la concordia, del respeto, del cariño, de la solidaridad, de la cooperación que son necesarios para que el mundo avance. Porque él, de su boca, lo hemos podido comprobar, que es un discurso en ese aspecto infinitamente más negativo que el que hacía cualquiera otra. Pero claro, la otra a la vez, pues si te subes de plano, ¿no? Y como hay que contemplar todos los planos, pues al final la verdad es que lo mires por donde lo mires, lo que te sale es, pues eso, una sociedad, un sistema socioeconómico que respira hedor, ¿no? Yo me refería a eso, a que, bien, si lo vemos en su generalidad, pues lo que percibimos es el hedor que despide, pero que creo que ese hedor viene de planos diferentes, ¿no? Y que ahora se va a poner sobre la mesa un plano distinto al que había puesto Obama sobre la mesa, que era como más contradictorio, que había tenido aspectos, o sea, es que se ha tirado 8 años diciendo que iba a subir el salario mínimo y no lo ha subido, no lo ha podido subir, no lo ha querido subir. Eso naturalmente no somos ninguno, nadie, ni tenemos capacidad, ni nadie tiene de saber qué había en el alma de Obama, ¿no? Pero, oiga, que estamos hablando que es que la gente en Estados Unidos que trabaja en los grandes centros comerciales termina el horario de trabajo y se va a dormir a campamentos,
porque no puede tener vivienda, porque con el sueldo que tiene no llega a nada, ¿no? Entonces, eso no va a cambiar, eso no solamente no va a cambiar, sino que va a empeorar, porque a lo mejor ese discurso todavía, bueno, por lo menos Obama estaba diciendo hay que subir el salario mínimo, pero es que este lo que va a decir es que hay que bajarlo, o sea que es que incluso se va a hacer todavía más duro. Ahora, lo que para mí sí es una incógnita, en otro tema, en otro orden de temas, es ¿qué le puede pasar a un sistema que opera sin anestesia? ¿No? Porque el sistema capitalista de nuestros días había tenido como característica su capacidad de desarrollar una capacidad de legitimación y de anestesia impresionante. Y esa anestesia y esa capacidad de generar legitimación, consenso, la fábrica del consenso, ¿no? Se llama un libro de Chomsky, es lo que permitía que un sistema como en Estados Unidos, o sea, que el 1% de 2009 a 2012 en Estados Unidos, el 1% más rico, se ha llevado el 92% del incremento de renta. Y desde el año 70 hasta aquí, el 52% del incremento de ingresos se lo ha llevado el 1% más rico. Y tienes ahí al resto de la sociedad aplaudiéndole al 1%, ¿no? Dicho un poco coloquialmente. Eso es la fábrica del consenso. Pero esa fábrica del consenso funciona cuando la democracia se reviste de no sé qué, cuando le ponen las parihuelas al otro, cuando tal. Y ahora resulta que llega un tipo que quita eso y lo deja crudo, o sea, que opera sin anestesia. Y eso, desde el punto de vista del debate intelectual y político histórico, es lo que yo creo que la novedad que ahora tenemos. O sea, un tipo que es el que la operación sin anestesia de Le Pen, que llega en Francia y dice, mire usted, lo del euro que se han inventado ustedes es una engañifa. Ella lo hace como una persona de extrema derecha, de un nacionalismo francés, si tú quieres, arcaico, pero es que le está diciendo a la gente de su sistema, dice, mira, esto que habéis inventado es un fraude, es una estafa, y eso es otro discurso, es otro modo de hacer. De acuerdo, del sistema, sí, no vamos a entrar, pero que tiene una diferencia, es obvia, que no es igual que te quiten la muela con anestesia que sin anestesia. Y eso es lo que yo digo que está ocurriendo ahora. Porque yo le decía hace un momento, se le ha ido de la mano la democracia. Porque hasta hace un momento, hasta hace muy poco tiempo, decían, bueno, es que hemos votado. Es que como hemos votado, es que es la sociedad la que quiere esto. No, mire usted, no es que lo hayamos votado, es que lo resolvió el PP y el PSOE ayer en el verano. No nos han consultado. No, mire usted, es que no hemos votado esto, es que resulta... O al revés, es que ahora están votando esto la gente. Y ahora cuando vota en Inglaterra la gente, que no es por lo que han dicho, o sea, ha sido un Brexit por la austeridad y por el sufrimiento social. Ahora cuando han votado dice usted que ya no sirve eso, que hay que hacer otra cosa. Y entonces eso es a lo que yo me refiero. Yo sí creo que hay una novedad desde ese punto de vista, ¿no? ¿Por qué ahora el sistema opera sin anestesia? Yo no creo que lo haga gustoso, porque si puede operar sin que la gente se le levante, mejor. Y eso lo que pone de relieve es el caos y el desorden profundo que hay en el mundo. Y que los mecanismos de control les empiezan a fallar. Eso es lo verdaderamente importante, que yo creo que está poniéndose de relieve, los mecanismos de fabricación del consenso, porque han creado un monstruo, arriba y abajo. Un monstruo que arriba que es incapaz de percibir. Están haciendo encuestas que se las inventan, son para ellos, y luego resulta que llega el momento y sale al revés. No conocen ya entre comillas, al animal que tenían domesticado. El perro se le ha tirado al cuello. Y eso es lo verdaderamente novedoso que yo creo que está pasando. No digo que sea positivo, porque seguramente detrás de todo eso hay elementos, como en todo, muy negativos por un lado, y luego, hombre, positivos desde el punto de vista que la gente no se deja, ¿no?
Pero claro, el problema es que eso ha sido el resultado de, o sea, digamos, esa sensación de rebelión, ¿no? De rebeldía que hay detrás del voto a esta gente, a un Trump, a una Le Pen o en el Brexit, no es solo el resultado de una rebeldía humanamente rica frente a la injusticia y tal, sino que, claro, es que han creado un monstruo. Es que el ser humano que han creado es un ser humano individual, es el resultado de la individualización de una sociedad muy perdida en cuanto a valores, ¿no? Entonces lo que está creciendo ahí es lo que dice Wallerstein, ¿no? Esto es un caos. O sea, aquí hay un caos y los caos también nos enseñan nuestros amigos científicos que a veces producen orden, pero a veces lo que producen es un desorden mucho mayor, ¿no? Dijiste una cosita al principio que me recordó cuando hay muchas personas en el sistema, ¿no? Dentro del sistema, que es bueno. Yo en el año 2006, volviendo de un viaje de Bruselas, de trabajo, de un cliente mío, que fue el último que dejé en el 2003-2004, y coincidimos en el vuelo Bruselas-Madrid con el presidente de una compañía de allí importante. Y yo, bueno, auditaba allí una serie de cosas, ¿no? Y veníamos con otro compañero, que tú conoces, bueno, miembro también de la fundación, patrono, y total, nos sentamos juntos y empezamos a hablar de, bueno, él empezó a hablar, estaba haciendo pruebas de criptografía entre Lausanne y Ginebra, y que le funcionaba. Digo, eso lo puedo hacer, en vez de a 20 o 30 kilómetros, lo puedo hacer en una nave espacial de estos que hay, y también te funciona, porque los científicos están demostrando lo que los místicos llevan diciendo, que todo está unido, que tal. Y empecé a hablar un poquito de plano, digamos, místico, y el hombre me seguía. El hombre fue empresario del año en Suiza, va a los encuentros de Clinton, voy a decir claramente, de los 1000 empresarios mundiales de Clinton. Fue un hombre que empecé a hablarle de espiritualidad y dice, y me dijo, lo voy a resumir, en todas las partes hay personas que están despertando. Presidente de una compañía suiza importante. Y en el año 2006, hace 10 años de esto, ¿no? Es decir, que hay muchas personas en el sistema, por hablar, el sistema que es todo, estamos todos dentro del sistema. Unos somos más conscientes, el sistema es todo. Uno trabaja aquí, en un sistema que para nosotros está perdiendo energía, y otro trabajamos en el sistema, pero para crear otro sin apoyar en nada al sistema que se está cayendo, ¿no? Y él decía, es que hay personas en todos los puntos que estamos, no le decía esas palabras, pero yo lo interpretaba así, que estamos despertando. Y es magnífico que en todas las partes y en todos los grupos de poder y de presión y de control haya personas que, por unas circunstancias, las que sean, en su vida están despertando, ¿no? Y eso es maravilloso. Y este programa lo que tiene es eso, llevar conciencia a hechos normales que ocurren y llevar la conciencia para que cada uno tome la conciencia. Además creo, Enrique, que sin preverlo, porque nosotros Juan y yo ni sabemos lo que vamos a hablar aquí, imagínate. Y yo lo estaba preparando. Sin ningún tipo de previsión ni de nada. En la propia dinámica de un diálogo que se hace desde el respeto, desde la comprensión, desde la sinceridad, ¿no? Yo creo que, escuchando ya la última parte también de la intervención de Juan, ¿no? Hilando con ella, que a las personas que puedan seguir este programa y a nosotros mismos, yo creo que aquí se ha puesto de manifiesto algo importante, como valor añadido, ¿no? Que hemos sacado entre los tres, entre comillas, dicho sin ningún tipo de ego ni nada parecido, ¿no? Y es desde el punto de vista que hemos empezado a percibir a Trump como un elemento del sistema, pero que exagera lo que el sistema es. No es que diga lo que el sistema no es, sino simplemente que lo hace de una forma exagerada, o por lo menos de una forma mucho más exagerada a lo que estábamos acostumbrados y a lo que el propio sistema puede querer. Desde la medida que eso sucede, desde la medida en la que, desde luego, esa exageración tiene la parte, vamos a llamarle positiva, de que la expresión que ha utilizado Juan es magnífica, desnuda, ¿no? Hace que todo esté mucho más desnudo. También tiene la parte, entre comillas, negativa, que esa exageración evidentemente va a producir más daño y más dolor, porque la exageración va a conllevar eso, va a afectar a personas concretas desde la perspectiva de la miseria, desde la perspectiva del dolor. Y viendo eso además como no solamente algo que ocurre en Estados Unidos, sino que ocurre ni más ni menos que en Estados Unidos.
Es decir, que es una especie de referente de lo que está ocurriendo y va a ocurrir cada vez más a escala mundial. Es muy posible que esto que se ha dado en Estados Unidos se dé también en otros sitios, donde desde el sistema salgan elementos que son del sistema, pero que para conseguir éxitos, entre comillas, en su ámbito, exageran lo que el propio sistema conlleva. Y cuando esa exageración se pone de manifiesto, se queda desnudo o más desnudo el sistema y además produce más exclusión y más daño. A partir de ahí, los mecanismos de resorte de consenso que el sistema ha tenido, en paralelo, se están viniendo abajo. Se están viniendo abajo porque, por ejemplo, lo comentaba en mi primera intervención, yo veo como el sistema democrático, en la medida en que desarrolla, cada vez se baja más gente, da lugar a que minorías, que son más cerradas, entre comillas, puedan conseguir un triunfo que antes sería impensable. Lo que hace que la situación sea todavía más estridente, ¿no? Entonces, todo eso, a mí lo que, con eso termino, me lleva un poco a la figura de la rana hervida, ¿no? Es decir, por sacar una moraleja en conciencia, ¿no? Que lo que veo es que, como consecuencia de todo esto que hemos estado poniendo sobre la mesa y que creo que es importante, porque esta reflexión yo no la traía antes de sentarme con vosotros, me la llevo ahora gracias a vosotros y a lo que hemos compartido, y yo tampoco es que biché mucho los medios de comunicación, pero me da la impresión de que no está en ningún sitio, es decir, que no es algo que se esté haciendo esta valoración que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces, la moraleja conciencial para mí es que el sistema, la maquinaria que ha originado, ya tiene una autonomía tal que está provocando que a ese recipiente donde está la rana, en lugar de seguirla calentando poco a poco le esté dando unos calentones tremendos. Y la rana está claro, diciendo, oye, que me estás quemando. Eso es, esa es la moraleja. Sí. Eso es. Y el hecho, como siempre, tomemos conciencia, cada uno tome la conciencia de lo que está pasando y actúe en consecuencia con la responsabilidad que cada uno tenemos. Bueno, ha sido interesantísimo, da para muchos programas. Pero si os parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Espato.